Un saludo a estudiantes del profesor Oscar Conde del área de Desarrollo Personal y Ciudadano. Comenzamos las clases virtuales de la semana 34 con el tema explicamos cómo el desempleo afecta a nuestro bienestar y reconocemos las acciones del Estado a favor del empleo. Bien, aquí en este tema vamos a nosotros tomar en cuenta la competencia de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esa es la competencia. Ahora, en esta primera actividad vamos a explicar que el desempleo es un asunto público y esto afecta el desarrollo y bienestar de la sociedad. Entonces, para este caso, vamos a abordar una problemática muy presente en nuestro país, producto de la pandemia, el desempleo, ¿no? ¿Quién no ha sufrido o conoce a una persona muy cercana que haya sufrido la pérdida de su empleo, ¿no? Y lógicamente, esto cómo nos afectaría, ¿no? En esta persona o en nuestra sociedad, afecta mucho. Ante este panorama, seguramente nuestra mirada se dirige a las acciones del Estado, ¿no? Es decir, el Estado cómo va a actuar para poder solucionar este problema. Y no solamente el Estado, sino también todas las autoridades públicas, también instancias encargadas de velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Bien, aquí en este caso, en la primera actividad, nosotros tenemos un conjunto de preguntas previas que para contestar estas preguntas, son 4, van a ustedes analizar esta lectura que está al costado. Dice población económicamente activa, la PEA, ¿no? ¿Qué es la PEA? ¿Qué es la población económicamente activa? ¿No? En este caso nos habla sobre la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo, es decir, la población que trabaja, ¿no? Que está en edad de trabajar y la población que está trabajando. Eh, y esta está constituida por un conjunto de personas eh, que nos dice que cuenta con una edad mínima establecida de 14 años, en el caso del Perú, ¿no? Los cuales ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios durante un periodo de referencia determinado. Por lo tanto, las personas son consideradas económicamente activas si contribuyen o están disponibles para la producción de bienes y servicios. Si es que tú trabajas, entonces formas parte de la población económicamente activa, que si bien en esta pandemia se dio un fenómeno muy importante donde un gran número de esta población económicamente activa, es decir, la población que trabaja, comenzó a disminuir debido a que perdían su empleo. De repente tú también formaste parte de aquellas personas que perdieron su trabajo, o de repente en tu familia son más de uno los que han perdido su trabajo, o en tu vecindad, tus vecinos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a contestar las preguntas que está a continuación, donde tú vas a reflexionar de lo que hemos estado comentando sobre la PEA y así vas a poder desarrollar esta primera pregunta. Bien, entonces pasamos a la al siguiente trabajo. Bien, en la primera actividad que tú ya has contestado tus preguntas a través de una reflexión de la lectura que hemos analizado, ahora aquí te invito a que puedas leer otra lectura, ¿no? Que te voy a enviar en fotografía para que lo tengas pendiente. Es la lectura de un artículo llamado Casi la mitad de los empleos se perdieron y luego después de ello vas a responder dos preguntas simples, ¿no? Y también acá al costado tenemos nosotros el cuadro número 10, un cuadro donde manifiesta las tasas de niveles de empleo, principalmente de julio, agosto, septiembre de 2019 y julio, agosto, septiembre de 2020, es decir, más o menos durante el periodo de inicio de la pandemia, y cuáles han sido pues esos cambios que se han dado en cuanto a la tasa de niveles del empleo. Si bien es cierto, tú vas a darte cuenta ahí que la tasa de desempleo en el 2019 hasta septiembre era de 5,8%, pero sin embargo en el 2020 hasta septiembre subió a 16,5%, es decir, un 10,7%
es la variación, es la disminución que se ha dado entre un periodo y otro, y eso debido a qué? Justamente debido a la pandemia. Luego, basándote en esto y también leyendo el artículo que te he mencionado, que te lo voy a enviar en fotografía, vas a responder dos preguntas. La primera dice, ¿qué opinas sobre los índices de desempleo? Ahí vas a explicar tu opinión, ¿no? ¿Qué es, cuál es tu idea? Y luego en la 2, ¿qué datos te llaman la atención? ¿O qué datos te preocupan? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué datos? Estamos hablando de los datos en porcentaje que al lado izquierdo tienes tú, en el cuadro número 10. Entonces, eh, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Por qué te preocupa esos datos? Bien, entonces vamos a trabajar también este cuadro y seguimos la siguiente tarea. Bien, para esta tarea de la actividad, también la actividad número 1, forma parte de la actividad 1, te voy a enviar también otra fotografía de un texto, del texto periodístico que tiene por título Familias en crisis, ¿cuáles son las consecuencias del desempleo en lugares vulnerables? Y luego vas a responder las 6 preguntas que te estoy proponiendo, ¿no? Pero ¿en qué consiste este texto periodístico? Habla sobre las familias más vulnerables, ¿no? Y vamos a ver a continuación, te voy a explicar, pero lógicamente tú también lo vas a leer, pero también vas a tener una breve explicación en qué consiste esta lectura, este texto periodístico, ¿no? Por ejemplo, en una de las preguntas dice la primera, ¿qué efectos puede producir el desempleo en el bienestar emocional de las personas? Cuando habla de bienestar emocional estamos hablando, pues, por ejemplo, en cuanto a la preocupación que uno tiene al perder su trabajo, ¿no? Y la falta las necesidades que se dan en el hogar y no se puede lograr satisfacerlas debido a que has perdido el empleo. Entonces eso ocasiona una serie de problemas emocionales en la persona que vamos a ver a continuación cómo lo explicamos a través de ese texto que te menciono. Bien, para que puedas tú desarrollar las preguntas que anteriormente te mencioné, tenías que leer el artículo, ¿no? Y justamente estoy colocando ahí unos dibujos para que podamos explicarte bien en qué consiste el artículo. Bien, aquí habla sobre el desempleo en los hogares vulnerables, ¿no? Cuáles son las consecuencias que se dan. Y en el artículo te pone un ejemplo de un caso en un lugar determinado. ¿Cuál es ese lugar? Ahí en la número 1. ¿Sabes cuál es ese lugar? Lo que se le conoce como Ticlio Chico, ¿no? Ticlio Chico. Y en este caso, pues es la historia de una señorita que justamente habría de suceder lo que sucedió en diferentes familias, ¿no? Pierde su trabajo y lo difícil que es poder traer los alimentos para su hogar. Esta señorita pues tiene sus padres, pero sin embargo sus padres no tienen la solvencia económica, entonces ella se pone a la responsabilidad de sus hermanos menores, ¿no? Tiene en este caso 3 hermanos menores que ella tiene que dejar de estudiar porque estaba estudiando en un instituto, una carrera técnica, pero sin embargo esta señorita llamada Melissa tenía que dejar de estudiar para poder buscar la manera de solventar las necesidades de sus hermanos menores. Ahí en Ticlio Chico, donde es una zona pues bastante golpeada por las necesidades que hay y la falta de trabajo, ¿no? En algunos casos incluso dicen las consecuencias de una crisis económica de este lugar se podría comparar con la guerra del Pacífico, imagínense ustedes, ¿no? Como tal comparación. Eh, pero sin embargo, esta señorita trata de buscar sacar adelante a sus hermanitos. Ahí en la número 2 ustedes ven a la señorita con sus hermanos. Dice, en un día Melissa se sentía aliviada, pensaba que ya había encontrado trabajo, ¿no? Esa semana pasó por una entrevista de una empresa de comida rápida y ya tenía listos sus papeles, ¿no? Que le habían solicitado, y el día viernes le indicaron que regresaría, que tendría que regresar el día lunes para firmar su contrato. Pero sin embargo el domingo recibió una llamada y le dijeron que todo quedaba postergado.
ese domingo 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunciaba el inicio de la cuarentena a nivel nacional por la pandemia del nuevo coronavirus. Y a Melissa pues no la volvieron a llamar de la empresa y entonces no podía trabajar. Ella tenía, como les dije, pues en la número 2 sus hermanos, ¿no? Hermanos de 6, 11 y 13 años. Su familia justamente vivía en Ticlio Chico. ¿Dónde está Ticlio Chico? En Vía María del Triunfo, ¿no? Es una zona, pues una parte alta que en temporadas de frío es prácticamente todo, se cubre de neblina y no se ve prácticamente nada. Es aproximadamente casi un 100% de humedad en esta zona, es decir, la población prácticamente respira agua, el vapor del agua, y eso ocasiona problemas a las vías respiratorias. Melissa tenía 20 años, ¿no? Y había asumido parte de la responsabilidad de los ingresos de su hogar. Su madre había tenido un embarazo muy difícil y un parto prematuro, lo que la obligó a renunciar a su trabajo, que anteriormente pues la madre era la que afrontaba los gastos con su trabajo. Esto fue en diciembre del año pasado. El frío de Ticlio se sentía hasta los huesos, decía Melissa, ¿no? En el invierno principalmente. La temperatura descendía a los 5 grados y la humedad a un 100% prácticamente, pues todo era humedad en la atmósfera de esta zona. Por eso la familia de Melissa decidió adquirir un préstamo para mejorar la condición de su vivienda, ¿no? Y así poderle brindar mayor seguridad para sus hermanos, ¿no? Y para que puedan estos estar mucho más resguardados del frío. Eh, ahora, eh, hay toda esta situación ocasiona consecuencias muy negativas en esta zona que es vulnerable. ¿Por qué una zona vulnerable? Porque es la zona donde la gente más sufre de muchas necesidades, ¿no? La gente no tiene un trabajo, es gente muy pobre, entonces una zona vulnerable, porque prácticamente estos están expuestos a enfermedades, están expuestos a problemas emocionales, no solamente problemas de la salud de manera física, sino también psicológica. Entonces se vuelven muy vulnerables a estos problemas. Ahora, en este hogar, pues tenían que, así como la número 3 indica, no están rompiendo el chanchito, justamente Melissa y su familia tenían que gastar de los pocos ahorritos que tenían. Y así, pues, cada vez era mucho más preocupante. En la número 4 se le ve a Melissa muy deprimida, ¿no? Entonces, justamente esos son los problemas, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del desempleo, eh, en donde se dan problemas de salud mental, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, la depresión, relacionados con la angustia que supone estar parado y no tener una fuente de ingreso suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque este problema del COVID-19 dejó sin empleo a muchas personas, ¿no? Y tenían que buscar formas para poder mantenerse. Una de ellas, por ejemplo, ¿cuáles eran? Como en la número 5 vemos, ¿no? Los comedores populares, en donde Melissa también tenía para poder alimentar a su familia, tenía que solicitar el apoyo de los comedores populares y así con una mínima cantidad de dinero pues estos podían eh, obtener el alimento para su familia. Bien, no solamente en aspecto emocional como les mencioné, sino también las consecuencias de este desempleo también ocasionó problemas en el aspecto físico, ¿no? Como por ejemplo, vemos nosotros la familia de Melissa que habría participado en ollas comunes, ¿no? En Tiglio Chico, solamente aportando un sol por cada plato, al día podían estos comprar entre 3 o 5 platos, por ejemplo, ¿no? Y así poder alimentar a sus hermanos. La vulnerabilidad alimentaria, en este caso, ¿por qué vulnerabilidad alimentaria? Porque por la dificultad, ¿no? Por el problema para la alimentación de esta población. Vulnerables porque fácilmente estos muchas veces la pasaban mal y hasta incluso no comían, ¿no? En este caso, vamos a ver nosotros que las consecuencias, como le dije, no solamente fueron físicas,
perdón, no fueron solamente psicológicas, sino también fueron físicas, debido a que eh, se dan enfermedades producto de la falta de alimentación, como por ejemplo la tuberculosis, la desnutrición, que ocasionarían con ella una serie de dolencias y enfermedades, ¿no? Ahora, todo esto, lógicamente que no solamente la familia de Melissa o el grupo de familias de Ticlio Chico lo han pasado, sino esto está pasando no solamente a nivel incluso del Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Pero sin embargo, en el Perú las zonas más vulnerables son pues aquellas que prácticamente son lugares de familias que vienen de las provincias recién y se están estableciendo, quienes no tienen una seguridad en cuanto a su alimentación, en cuanto a su economía, ¿no? La crisis económica golpeó bastante en esta zona y en diferentes zonas del país. Muy bien, de manera general esto es lo que habla el artículo que te mencioné. Ahora con esto tú puedes desarrollar las preguntas que te propuse en el punto anterior. Entonces comenzamos a desarrollar y pasamos a la siguiente actividad. Bien, aquí en esta segunda actividad vamos a reconocer las acciones que realiza el Estado para la generación de empleo. En este caso te proponemos dos acciones del Estado, ¿no? Reactiva Perú y Trabaja Perú. Aquí te enviaría unos videos para que puedas tú analizarlos, pero sin embargo el problema de conectividad de internet seguro te van a hacer bastante difícil el lograr conectarte, pero en este caso hay dos resúmenes que he colocado, ¿no? Reactiva Perú y Trabaja Perú, dos resúmenes bastante cortos y entendibles y para que tú puedas desarrollar el cuadrito que está a continuación, ¿no? Las medidas, una medida Reactiva Perú, ¿no? ¿Qué es Reactiva Perú? Saca un concepto. Luego, ¿a quiénes está dirigido? Es decir, ¿a quiénes favorece? ¿Para quiénes está dado? ¿Y qué beneficios ofrece? Es decir, cuáles son los provechos que vas a obtener, que va a obtener la población con ello. E igualmente trabaja Perú. ¿Ya? Entonces vas a trabajar esto para que puedas enviarme al WhatsApp personal todas las actividades y poderlos evaluar. Muy bien, entonces comenzamos a trabajar.